que este es un proceso paulatino y voluntario, ¿ya? Así que, claro, si alguien no puede asistir o no tiene cómo, está bien. Uno no se puede meter en eso. Pero el tema de todo esto es que las clases de historia, si todo esto funciona bien, si este plan de retorno de a poco empieza a funcionar bien, de acuerdo al plan establecido por la dirección, ¿cierto? Nosotros tendríamos que empezar a tener clases presenciales o semipresenciales, mejor dicho, ya que por lo que entiendo, si todo funciona bien, empezaríamos con clases presenciales, las cuales serían grabadas y esas clases después serían enviadas o subidas. La cosa es que la fundación va a actuar ahí en ese tema, ¿ya? Así que probable que nuestros formatos de clases cambien nuevamente. Pero bueno, este ha sido un año de adaptación, ¿cierto? No, hay que reconocer eso y hay que reconocer el esfuerzo también, ya no porque estén pasando estas cosas, que estemos cambiando a cada rato nuestra forma de haber trabajado, etcétera, no significa que las cosas estén siendo malas, sino que significa que simplemente estamos constantemente tratando de adaptarnos de la mejor manera. Así que bueno, dejando el tema de lado, vamos directamente a la clase. Recuerden colocarse presente en el chat ya que se está grabando esto, ¿ok? Por favor. Eh, Así que no sé qué nos depara el futuro, ya, probablemente clases presenciales y ahí estaremos. Yo lógicamente debo asistir. No tengo la opción de ustedes de decir, oh, no quiero. Tengo que asistir y la verdad es que para ser sincero también me gustaría asistir, ya, me gustaría verlo un rato, aunque sea 10 minutos y explicarle algo muy breve. Me gustaría. En fin, la hipotenusa. Ayer me tocó ser vocal de mesa, tenía que contar porque estuve todo el día de las 8 a.m. a las 8 p.m. recién terminaba la mesa, o sea, se cerraba y no iba a votar nadie más, pero de ahí empezaba todo el tema del conteo de votos y es todo un proceso para hacer legítimo ese conteo. Yo más encima se me ocurrió la genial idea de ser presidente de mesa. Entonces tenía que firmar todos los votos y hubieron 200 votos en mi mesa, imagínense. O sea, eran 400 en total entre los de apruebo, rechazo y los de las convenciones. Y nada, como a las 11:30 de la noche, 12 p.m., no, sí, a las 12 de la noche, venía recién llegando a mi casa. Cansadísimo, muy contento, sí, porque la gente estaba celebrando, todo bonito, todo bien. Es como cuando termina el regreso del Jedi, el episodio 6 de Star Wars. Era muy parecido a esa escena, entonces, contento por un lado, pero cansadísimo, cansadísimo. De hecho, ahora me duele la cabeza así porque estuve todo el día así, sentado, parado, al sol probablemente, me pegándome aquí. No, pues no fui a la plaza, eso es lo que quiero decir, tenía muchas ganas de celebrar, pasé por los lugares de celebración así, buena volada, pero estaba chato, físicamente hablando, quería puro dormir. Así que eso, fue una linda experiencia. Si algún día les toca ser vocal, chiquillo, y pueden ser vocal, denle nomás, entretenido. Esperemos sí que las votaciones duren hasta las 6 como era antes y no hasta las 8, porque de verdad uno se desocupa muy tarde. Buena, Yanko, va a celebrar, me parece bien. Bueno, vamos a los que nos competen, ¿ok? Hemos visto las clases anteriores, esto todo ha sido un hilo, ya a seguir. Partimos viendo los principios de la ilustración, y si se invoca salgo corriendo. Esa es la primera sensación, Yanko, querer salir corriendo. Pero una vez que uno está ahí, se vuelve entretenido, hacia el final, ¿qué? Igual es interesante. Volviendo. Esto ha sido todo un hilo de contenido que hemos visto desde lo que vendría siendo la ilustración, pasamos por las revoluciones o cambios, ¿cierto?, políticos que hubieron en el mundo,
donde Francia se transformó, pasó de ser una monarquía absoluta a ser una república, donde Estados Unidos se independiza de Inglaterra y también nace como una república moderna, y el proceso que vive Latinoamérica en general, donde empieza a emanciparse del Imperio Español y se establecen como distintos países independientes entre sí. Dentro de eso, que es un proceso bien interesante, los tres sustentados en los principios de la Ilustración, ¿cierto? Recordemos que es la Ilustración. La Ilustración es una corriente intelectual que nace en Inglaterra, se esparce por toda Europa, con autores como John Locke, ¿cierto? Rousseau, que era el que escribió sobre la soberanía del pueblo. En fin, son distintos chiquillos que muy inteligentes, unos filósofos de la época, que en el fondo lo que empiezan a hacer es criticar el sistema monárquico. Recordemos que la Ilustración es una crítica a la monarquía, al sistema de los reyes. ¿Por qué? Porque recordemos que la Ilustración plantea que todos somos iguales ante la ley, que todos somos libres solo por el hecho de nacer y de ser personas, ¿cierto? Como lo habla en la Declaración de los Derechos del Hombre y posteriormente la Declaración de los Derechos Humanos. Usted estará pensando, ya, profe, pero ¿por qué se está dando esta vuelta tan larga? Porque estos son los principios bases que van a tomar cualquier país que se va a estar formando occidentalmente en el mundo. Por ejemplo, Chile, ¿cierto? Mencionaba yo, y después lo vamos a ver de forma global, que Latinoamérica empieza a independizarse de España. Y Chile no va a ser la excepción. Chile va a vivir su proceso de independencia, el cual ya hemos visto y conocemos. Pero nos vamos a basar ahora en lo que viene justamente después de la independencia. Después de toda esta lucha, después de toda este romántico desenlace en el cual Chile se logra independizar y expulsar a los españoles de Chile, etcétera, con Bernardo Higgins y bla, 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 ¿cierto? Todo lo bonito. Después empieza un proceso de trabajo, que es el proceso de formar a Chile, darle una identidad política, darle una función económica, plantear objetivos como sociedad, como país. Es complicado manejar un país, entenderán ustedes. Y esta va a ser la primera vez que Chile va a tener que empezar a manejarse a sí mismo, así como cual joven se independiza de sus padres. Un sueño para mí a estas alturas. Eh, para eso hay que comprender el periodo que se va a conocer como este periodo de adaptación republicana, ¿ya? Yo creo que es buena forma de llamarlo así, una adaptación republicana, va a ser el periodo de ensayos constitucionales o anarquía constitucional. Ojo ahí. Acá hay un término etimológico que no me agrada mucho, que es anarquía. Porque aquí anarquía se le da un valor de desorden, como de caos, siendo que la anarquía no precisamente significa eso. Y ensayos constitucionales pienso yo que es una forma más adecuada de referirse a este periodo, porque eso es en el fondo. Vamos a ver que llegan distintos proyectos de república, distintos proyectos de constituciones, hablando de constitución, que está tan en boga el tema. En este periodo van a haber distintas constituciones, ¿ya? Que se van a aprobar, que no, que sí, que funcionó, que no funcionó, que sácala por favor, hagamos otra cosa, eso va a ser. Entonces, podrán entender ustedes que nosotros en esta crisis social, política, etcétera, que estamos viviendo, sentimos que el país está un poquito inestable. Imagínense lo inestable que va a estar el país durante ese periodo. Demasiado, ¿ya? Así que vamos allá. Perdón si sienten mi voz un poco eh, apretada, no, que como estoy con alergia, ¿ya? Eso, entonces estoy hablando como Carlitos de los Rugrats. Lo siento. Temporalidad. Se extiende desde la abdicación de Bernardo Higgins, es decir, desde que O'Higgins se retira de su cargo, por ABC motivo, lo vamos a ver después,
en 1823 hasta el triunfo de los conservadores en Lircay. Bueno, aquí hay algo que considerar, que la abdicación de O'Higgins, yo pienso personalmente, y otros autores historiográficos también, que va a jugar bastante en contra en este sentido, ya que O'Higgins, si bien lo podemos criticar por todo lo que es O'Higgins, ¿cierto? Una persona autoritaria, que no consultó a nadie para tomar decisiones, en fin, eh, era necesario que hubiera un líder que encabezara todo este proceso o que canalizara todo este proceso post-independencia hacia la creación de una república. Lamentablemente O'Higgins no se va a portar muy bien, ya se le va a acusar de ciertas conspiraciones, ya dentro de eso siempre no se le pudo culpar, pero se le acusaba del asesinato de José Miguel Carrera, en fin, además de tomar y tener ciertas actitudes bastante tiránicas, es decir, bastante dictatorial, nuestro amigo O'Higgins. Entonces la aristocracia de la época, es decir, todo el resto de estos caballeros vestidos de negro, que son los grandes, los criollos, empresarios, en fin, no les va a caer tan bien O'Higgins, no les va a caer tan bien. Entonces van a terminar sugiriendo que se vaya. Y O'Higgins va a acceder abdicando. Abdicar significa retirarse, renunciar, yo abdico, ¿cierto? A algo. Y él va a abdicar como director supremo en 1823, autoexiliándose al Perú. Se va nuestro amigo Bernardo Higgins al Perú. Y este periodo empieza aquí todo el periodo de inestabilidad, porque, no sé, pues los chiquillos de acá van a decir, oye, hagamos una república federal, así como en Estados Unidos, cada uno con su estado distinto. Estos van a decir, bueno, ya, démosle. Y los de acá van a decir, no, 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 no. Aquí lo que tenemos que hacer es una república liberal, donde se permitan las libertades de cada persona y bla, bla, bla. Y los de acá abajo van a estar diciendo, no, 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 tenemos que hacer una república moralista, la cual vigile todas las conductas sociales y personales de las personas. Solo de esa forma podremos hacer una sociedad limpia y sana. En fin, cada uno, cada sector tenía sus distintos proyectos de república. ¿Me va entendiendo? Y como todos eran igual de poderosos y formaban parte de este pequeño grupo político, porque en este tiempo Chile, recordemos, que no pasa los 5, yo creo que con 5 opiniones estoy exagerando. Yo creo que no pasa los 3 millones de personas Chile, ¿ya? Entonces, es muy poquita gente la que vive en Chile y estos caballeros son un grupo muy reducido, pero que en el fondo, para que entiendan, van a gobernar el país a su antojo, ¿ya? No es el país que conocemos hoy, con un establecimiento político claro, un montón de leyes que te establecen en un cargo público. No, acá en este tiempo se trataba un poco de tener plata y poder acceder a las reuniones de gobierno y dar tu explicación, etcétera. Recordemos que el Congreso era bastante reducido respecto a lo que es el Congreso de ahora. ¿Por qué se caracterizó este periodo? Bueno, como mencionaba anteriormente, el periodo de ensayos constitucionales se caracteriza por la búsqueda de una nueva institucionalidad política. ¿Qué quiere decir esto? Buscar una nueva identidad como país. Ya Chile es como que Chile está adolescente y quiere ser algo. Y es como cuando usted no sabe si ser, no sé, por reggaetonero o ponerse a escuchar punk, no sé, como lo mismo, así cuando uno elige un camino en la vida. Chile tiene que formar su propia identidad, ¿ya? Y eso significa dentro y hacia afuera, o sea, mostrarse a los países vecinos de una forma y también comportarse internamente de otra, ¿ya? ¿Cuál era la forma más apropiada de dirigir el Estado? Y ahí van a haber distintas ideas, distintas visiones, como siempre, ¿ya? Eso es lo bonito de la política. Eso es lo bonito. Eh, Lamentablemente, todo esto va a generar una inestabilidad política. Ojo, el hecho de que ayer haya ganado la opción a prueba en Chile también es un motivo para el cual va a empezar una inestabilidad económica, probablemente. Es normal, ¿ya? No es que, oh, quedó la embarrada, porque no, en el fondo todo se trata y se debe a que es un proceso de adaptación.
es lo mismo que va a estar viviendo Chile en este entonces. Un proceso en el cual tiene que readaptarse, transformarse, y en esa transformación tiene que haber ciertos sacrificios. Es como que usted reinicie su computador o que no sé, pues, claro, hay cosas que se pierden pero en el fondo todo tiene que ver con un final superior, que es modernizar el país, ¿ya? Tampoco se trata que Chile vaya a cambiar radicalmente. Eso también sáquenselo de la cabeza, porque Chile forma parte de un montón de ¿cómo se llama?, de tratados internacionales donde garantiza las libertades individuales, donde garantiza la propiedad privada, donde garantiza su rol en el comercio, en fin. Entonces, yo creo que no va a ser tanto el cambio en realidad, sino que va a ser cambio en lo social probablemente, y ahí veo una oportunidad bastante interesante. Y ojo que ocupé la palabra oportunidad, porque las crisis, al igual que en este entonces, son oportunidades al fin y al cabo. En el fondo, el que muere en la crisis es el que no se adapta. En una crisis, si alguien se adapta y encuentra un nuevo camino, es un triunfador al fin y al cabo. Y eso va a pasar a lo largo de toda la vida, muchachos. Acuérdense de mí cuando estén en crisis en la universidad, estudiando a las 5 de la mañana, o no sé, cualquier situación difícil de la vida. Son solamente pruebas. Vamos que se puede, usted tiene que decir. Vamos, vamos. Por las luchas de poder entre diferentes bandos políticos. La lucha de poder justo va a existir debido a que cada uno quiere imponer su forma de estructurar su país, ¿ya? Y ahí se va a vivir distintas cosas. Edwards, en 1928, refiriéndose al periodo, ojo, esto es después, esto es una cita que viene después, desde Edwards que estudia este periodo. Fue por lo que general intermitentemente inestable, anárquico, dicen por ahí. Después vamos a tratar el tema por qué se le trata de anárquico a este periodo, ¿ya? En realidad fue solo tiempo de gobierno sin forma. Eso es lo que tiene que ver y yo creo que con eso es lo que se asocia el término anárquico con el término de gobierno sin forma. Porque en el fondo aquí lo que vamos a vivir de por base, aparte de todos estos ensayos constitucionales, es la idea de que cada uno manda a su territorio. Se va a dar mucho el sistema de cacicazgos. Quiere decir que, no sé, por el general Juanito Pérez, que vivía en Melipilla, mandaba casi todo Melipilla, porque como el general era bacán y todos lo respetaban, él prácticamente gobernaba Melipilla. Estoy poniendo un ejemplo burdo, esto nunca fue así, sino que es para que entiendan cómo se va dando este sistema de gobierno sin forma, ¿ya? Sumándole eso al aumento de la delincuencia, al aumento de la falta a la moral y las buenas costumbres, es por eso que ciertas entidades, sobre todo militares, van a empezar a constantemente autogobernar o gobernar de forma local sus territorios, ¿ya? Este es el periodo, sobre todo, que se da no sé si alguien conocerá la historia de los Pincheiras, por ejemplo. Era un grupo de cuatreros, bueno, se ha hecho hasta una teleserie, pero es verídica, ¿ya? Era un grupo de cuatreros de la zona central que atacaba distintos fundos, etcétera, durante esta época. O sea, el tema de la delincuencia también va a ser un tema, ¿ya? Van a haber grupos de gente antisistémica, en fin. Entonces, por eso es que se le conoce también como periodo de desorden, anarquía, en fin. Pero en el fondo yo me atrevería a decir que el tema de ensayo constitucional me gusta más, porque se trata de pruebas, constantes pruebas. Se vivió pues una anarquía, la desorganización social, política que se representaba día a día, con características alarmantes. Se atribuye el caudillismo y crisis de la economía post-independencia. Eso también anótenlo si quieren, porque el caudillismo es esta forma de gobernar que decía yo de forma local. Es como que, bueno, ahora este ejemplo que voy a poner es pésimo, pero por ejemplo ahora como cuando las bandas delictuales se reparten territorio, por ejemplo, y ahí mandan ellos en ese territorio. Una cosa estúpida, pero que en el fondo va a pasar esto, pero de una forma moralista, es decir, los miembros del ejército
sobre todo miembros del ejército, gobernaban sus propios territorios, poblados, en fin, debido a que habían constantes amenazas de la delincuencia, en todo eso. Entonces ellos tenían que tomar sus propias opciones. Además que recordemos que no va a haber una cabeza clara en el gobierno. O'Higgins se fue. Entonces, ahora, ¿quién es el presidente? Se van a elegir ciertos presidentes, pero algunos van a decir, ah, no, pero ese proyecto de gobierno a mí no me representa. Entonces, van a bajar el proyecto y van a poner otro proyecto de gobierno. Y otros, por otro lado, van a decir, no, 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 no funciona, busquemos otra cosa. Finalmente, todo esto va a ir avanzando, ¿ya? Detrás, aquí esto es otra cita de historia. Detrás de la caracterización de la anarquía hay una intencionada deformación histórica. Él defiende el concepto de anarquía. El término anarquía divulgado peyorativamente, dándole este carácter de caos, ¿ya? Porque la anarquía no siempre significa caos ni desorganización, ¿ya? Hay que ser bastante culto para entenderlo y respetuoso también. Para designar una importante etapa de nuestro pasado nacional, fue impuesto por la tradición conservadora del triunfo del IRCAI. La anarquía se va a acabar justamente cuando existe este triunfo del IRCAI con el objetivo de descalificar el periodo. Lo que va a pasar es que finalmente va a haber una guerra civil en Chile, donde se van a enfrentar dos bandos, ¿ya? Estos bandos se van a enfrentar y el ganador, que va a ser los conservadores, van a llamar de esta forma el periodo de anarquía. Esto también como una estrategia política, porque al llamar periodo de anarquía al periodo de 20 años previo a ti, es como de cierta forma decir, aquí reinaba el caos y el desorden hasta que llegamos nosotros, los conservadores. ¿Se entiende? Entonces, como dicen por ahí, el lenguaje crea realidades, ¿cierto? Entonces el lenguaje al crear realidades, al crear estas realidades, si yo empiezo a llamar de cierta forma una cosa, como por ejemplo anarquismo a un periodo de desorden, uno va mentalmente asociando el concepto con ello. Entonces lo que va a aprovechar esto va a ser de partida descalificar el concepto, ya que para el orden establecido, los gobiernos actuales, la república, en fin, el anarquismo es un enemigo, ya que el anarquismo es una ideología de extrema, no sé si decirlo izquierda, porque el anarquismo fuera de este concepto peyorativo es una ideología que plantea el autogobernación, ¿me va entendiendo? Como que cada uno se hace cargo de su vida y se organiza con el de al lado. En fin, no voy a hablar aquí de anarquismo porque punto uno, no soy experto, punto dos, capaz que me muera. En fin. Vitales. Se abrió entonces un periodo de lucha entre facciones burguesas. Ojo, que tanto conservadores como liberales eran burgueses, eran personas de platita, eran empresarios. Lo que pasa es que ellos van a tener distintas visiones de la república, ¿ya? Los liberales van a ser mucho más afiatados a lo que vendría siendo las libertades individuales, más parecido a lo que vendría siendo Estados Unidos, ya permitiendo que cualquier persona tenga sus libertades individuales. Ojo que las libertades individuales no son libertinaje, no significa que yo pueda andar pilucho por la calle, por ejemplo. ¿Ya? Las libertades individuales tienen que ver con la libertad de pensar, la libertad de expresión, la libertad de culto, libertad espiritual, yo poder pertenecer a cualquier culto o religión que se me ofrezca, ¿cierto? Mientras que los conservadores van a tener más una visión como monarquía republicana, ¿ya? Con una figura de un presidente muy poderosa, con la asociación, mejor dicho, o la unión directamente con la Iglesia Católica. Todos esos puntos van a ser de choque, ¿ya? Por ejemplo, la República Conservadora establecía de que la Iglesia Católica era la única religión de Chile, la única oficial. Yo no estoy diciendo que eso sea malo, pero lamentablemente en este mundo, en este gran mundo, no solo existen católicos, ¿cierto? Entonces no se le puede discriminar a las demás personas por tener una creencia distinta.
¿cierto? Eso lo tenemos claro nosotros también, como cristianos, por ejemplo. Esta lucha obviamente va a ser por el control del aparato del Estado, es decir, la posibilidad de poder gobernar. Estos años fueron una especie de aprendizaje para la clase política chilena, ¿ya? Ensayo y error, como se le dice. Como cuando usted quiere salir y se prueba distintas tenis y dice, no, esta polera no, ahora sí, ¿cierto? O por ejemplo, cuando usted está practicando algo, los que aquí practican música o cualquier otra cosa, algún deporte, uno ensaya constantemente, practica hasta que sale, ¿cierto? Bueno, lo mismo va a pasar en Chile, van a haber distintos sectores, como mencionaba en la foto, ¿cierto? Poniendo ese ejemplo, que cada uno va a plantear su sistema, su forma de gobernar, en fin. A ver, cosas que van a continuar post-independencia en Chile. Los ámbitos económicos y sociales. ¿A qué va esto? Chile va a ser un país monoexportador. Desde ya, antes de su independencia, Chile solo vendía productos naturales, no manufacturaba. Me voy explicando. Chile vendía la madera para hacer muebles, no los muebles. Chile iba a vender el trigo para hacer la harina, pero no la harina. Chile va a vender el lingote de cobre, pero no los cables. ¿Me va entendiendo? Y desde ese entonces y siempre, Chile ha sido un país exportador de materias primas. Nosotros vendemos lo natural, lo que se saca de la tierra en forma bruta. ¿Me explico? Y los países que compran estos productos elaboran productos manufacturados. Se hacen con las manos. En ese entonces, hoy en día se hace con máquinas todo, ¿cierto? Pero de ahí viene el nombre de manufactura. La cosa es que eso se va a mantener desde la época previa a la independencia hasta hoy, incluso. Lo social, la aristocracia bien marcada, una aristocracia criolla, burguesa, ciertos dueños de los territorios, dueños de la pequeña industria, en fin. El mantenimiento de las estructuras económicas coloniales, el inquilinaje, la hacienda, basado en la agricultura, etcétera. Todo esto va a continuar, ¿ya? Esto va a cambiar después, ya con un proceso de modernización bien interesante que va a vivir Chile. Pero todas estas cosas y esta base económica y social permanece. La dependencia económica, lamentablemente cuando uno es un país, cuando Chile es un país que solo vende materias primas, que solo vende productos naturales, por así decirlo, el problema es que dependemos. Porque nosotros, sabemos cortar los árboles y venderlos. Sabemos plantar cosas, cosecharlas y venderlas. Sabemos sacar oro, cobre, plata, litio de nuestra cordillera, pero nosotros lo vendemos en estado crudo, en estado puro. Pero no sabemos hacer celulares, ni tampoco teles, ni tampoco ropa, ni tampoco zapatos, ni tampoco sabemos hacer muebles, ni computadores, ni, en fin, puedo pasar todo el día diciendo eso, porque en el fondo nosotros somos económicamente dependientes. Punto uno, si un país entra en crisis, como por ejemplo China, que es el mayor comprador de cobre, eh, deja de comprar cobre y nuestra economía se va al fondo del océano. ¿Me entienden? Somos un país dependiente, dependemos de otros países, dependemos de otras entidades que compren nuestros productos. Nosotros somos como el almacén de la esquina. Si el vecino no viene a comprar para hacer el almuerzo o cualquier cosa, nos morimos, nos morimos. ¿Me entiendes? Es el tema con Chile, somos económicamente dependientes. No se me adelante, Vicente. Claro, van a haber episodios, por ejemplo, como el del salitre, que va a pasar varios años después, donde Chile va a estar ganando mucho dinero vendiéndole salitre o permitiendo, mejor dicho, que Inglaterra explote el salitre. Van a estar, todo bien, todo perfecto, hasta que en Alemania se va a crear el salitre sintético. Y ahí, chao. Y ahí esa es una muestra clara de la dependencia económica de Chile.
porque ahí Chile va a entrar en crisis rápidamente, va a tener que adaptarse nuevamente, ¿ya? Y ese periodo es bien interesante también, pero no nos adelantemos tanto. Bueno, y el legado cultural español. Esta clase se está haciendo en castellano. Somos parte de un colegio católico. ¿Me entiendes? Hay legado español, claramente. O sea, nuestra cultura es hispana. Es una cultura hispana. Somos parte de la cultura hispana. No estamos haciendo la clase en Mapudungún, ¿cierto? En fin, se entiende de ella. Consecuencias económicas de la guerra de independencia. Estas son consecuencias, cosas que dejó la guerra de la independencia. Gastos del ejército que obligan a imponer impuestos. Es decir, el Estado tendrá que mantener los gastos del ejército, ¿ya? Y para eso va a tener que empezar a cobrar impuestos. Es importante mantener un ejército, sobre todo en esta época de adaptación de fronteras, de que un país se está independizando y quizás quiere un pedacito más que el otro. De hecho, las guerras como la Guerra del Pacífico, Confederación Perú-Boliviana, el conflicto fronterizo que vamos a tener con Argentina, en fin, todo eso se va a dar décadas después y tiene que ver con un proceso de adaptación de Latinoamérica. Cosechas perdidas, porque va a pasar que como dejamos la administración española, ¿cierto? Va a haber un periodo de adaptación económica, es lo que mencionaba anteriormente, que es como desenchufar el computador y volver a enchufarlo. Dentro de ese periodo claramente se van a escapar ciertas cosas, va a haber ciertas faltas, como por ejemplo que Chile no va a tener a quien venderle sus productos, hasta que se va a ir haciendo nuevos socios como Inglaterra. Inglaterra va a ser uno de los grandes y principales clientes de Chile en todo lo que es materia prima y va a acceder al empréstito de Londres, que es un préstamo. Inglaterra además le va a prestar plata para que Chile pueda organizarse, invertir, en fin. ¿Por qué tan buena onda Inglaterra? Se estará preguntando usted. Bueno, América Latina siempre ha sido una región natural bastante rica en lo que es materia prima, ¿cierto? La cual poseía España y poseyó mucho tiempo, ¿ya? Y en este mundo que se está, exacto, le tenían mal a los españoles, y en este mundo que se está modernizando y los españoles con los ingleses son rivales económicos, Inglaterra inmediatamente va a ver este periodo, esta parte desocupada, va a decir, aquí tenemos nuevos socios, vamos, mandemos gente a Latinoamérica a hablar. Buena, Máximo, bienvenido. Elementos de cambios tras la independencia. Van a cambiar la forma de gobierno, el fin de las instituciones coloniales, dígase Real Audiencia, virreinatos, en fin, todo eso, chao, nunca más. Y terminó el monopolio comercial, es decir, esta ley absurda que obligaba a Chile a comerciar directamente y solamente con España, se acaba, ya, y como mencionaba anteriormente, Chile se va a hacer de distintos socios, como Inglaterra, por ahí Estados Unidos también, en fin. Siempre vamos a tener buena relación con nuestros amigos ingleses y estadounidenses, ¿ya? Por eso es que somos tan gringuizados nosotros respecto a Latinoamérica, y esto lo digo muy en serio. Nosotros, culturalmente hablando, dentro de todo lo que es el cono sur de América, respecto a argentinos, sobre todo Perú, Bolivia, Ecuador, etcétera, somos un país que tenemos como este aire o estas ganas de ser como europeo, en fin. No sé si adelantado sea la palabra, Vicente, sino que me refiero que es otra idea cultural. Lo que pasa es que estos otros países como Perú, Bolivia, Ecuador, etcétera, valorizan
y también tienen distintas corrientes políticas. Por ejemplo, mientras nosotros vamos a estar haciéndonos muy amigos de Inglaterra y Estados Unidos, en Perú y Bolivia van a estar planteándose cosas muy totalmente distintas, porque ellos van a estar en otra bola. Punto uno, en esas regiones existe una visión política que se le llama el indigenismo, ¿ya? Y el indigenismo acá existe, pero allá es muy fuerte, ¿ya? Es una corriente política, ¡pum!, de Evo Morales es un presidente indigenista. El tema de esta ideología, no sé si llamarlo ideología o corriente política indigenista, plantea, por ejemplo, la gloria de Sudamérica a través de cosas como, por ejemplo, restaurar el imperio inca, por ejemplo, ¿ya? El tema es que van a tener otra visión de desarrollo de sociedad. Ellos van a estar apuntando más como a rescatar sus raíces, ¿me entiende? Como a rescatar lo indígena. Por eso es que estos países también, hasta hoy en día, tienen, si nos metiéramos en la ley de Perú, si nos metiéramos en la ley de Bolivia, tienen muchas leyes que benefician a los indígenas, ¿ya? El ser indígena en estos países es un objeto de respeto, de orgullo. Si tiene la oportunidad de viajar a Perú o a Bolivia, sobre todo, en Perú no tanto, pero en Bolivia sobre todo, es muy bonito Bolivia. Se va a dar cuenta que hay mucha gente que con orgullo ellos dicen, yo pertenezco a tal tribu, del grupo tanto, de tanta cuestión, porque para ellos es una cosa de orgullo, cosa que acá en Chile se va a ver totalmente distinto, puesto que en Chile hay otra visión de desarrollo económico. Nosotros estamos apuntando, estos chiquillos, la aristocracia chilena, están apuntando a ser como Inglaterra, a ser como Estados Unidos, a ser una potencia mundial, ¿ya? Eh, y eso da, por ejemplo, las diferencias entre esos países. Por eso es que a pesar de que somos vecinos de Bolivia y Perú, a veces culturalmente somos bastante distintos y a veces muy parecidos, ¿cierto? Es interesante cómo se va dando el desarrollo en Latinoamérica. Debido a esta unidad vamos a tener que ver ya cómo se va dando el proceso en toda Latinoamérica. ¿Por qué dicen los portugueses? Ah, lo que pasa es que, bueno, punto uno, Portugal también va a ser una potencia bien importante, pero Portugal va a estar ocupada de otra cosa, ¿ya? Portugal va a estar ocupada de Brasil, que con Brasil va a tener un temón. Recordemos que Napoleón también quería llegar a Portugal, y este es un tema, aquí me voy a desviar bastante. Eh, Cuando toman preso a Fernando VII y empresa el periodo de la independencia, lo que Napoleón realmente quería no era llegar a España, sino que él quería llegar a Portugal. Estaba enojadísimo con Portugal porque el objetivo final de Napoleón era acabar con Inglaterra, ¿ya? Y Portugal en ese entonces era muy amigo de Inglaterra. Le comerciaban recursos, armas, etcétera. Y entonces Napoleón va a decir, tate, si bajo a Portugal, dejo de venir a Inglaterra y ahí sí que me voy con todo. Entonces ese era el objetivo. Y va a pasar que Napoleón va a llegar a Portugal y el rey de Portugal, Pedro I, creo, se va a arrancar para Brasil. Y va a ocurrir algo muy chistoso porque va a establecerse la capital del imperio portugués, se va a establecer en Brasil. Y el rey va a vivir mucho tiempo ahí, escondido de todo lo que estaba pasando en Europa. Y Brasil va a estar en su propio tema, ya no quiero andar en eso. El rey se va a devolver, que después va a quedar el hijo, y después, es un tema. Entonces, Brasil, Portugal en ese entonces, Brasil va a estar en otra cosa. La crisis de España, ¿por qué se hizo? ¿Por qué España empieza a perder estas colonias? Bueno, punto uno, recordemos que España va a empezar a sobreexplotar las colonias, ¿ya? Va a ser demasiado evidente que España no está ni ahí con el desarrollo social, intelectual de las colonias, sino que lo único que quiere es explotar económicamente a estas, ¿cierto? Esto va a causar el descontento, recordemos, de la clase aristocrática en Chile y en toda Latinoamérica, Argentina, en fin,
que son los criollos, estos caballeros que eran dueños de la tierra que ahora gobiernan Chile, ¿cierto? Estos caballeros van a estar aburridos de todo este proceso, de toda esta explotación, y basándose en principios de la Ilustración, van a empezar este proceso de independencia. Y ahí es como España empieza a perder sus territorios y entra en una crisis grave. El golpe final va a ser cuando Napoleón tome preso a Fernando VII. Y ahí acá en América van a decir, bueno, si no hay rey, ¿qué hacemos? Autogobernarnos, ¿cierto? Soberanía popular. Y ahí empieza todo el tema de la independencia. Y eso es lo que hemos estado viendo los últimos 2 meses, lo que acabo de mencionar. El ordenamiento piramidal, en donde el bajo pueblo es un grupo social más numeroso y constituye la principal fuerza de trabajo. Va a seguir siendo una pirámide social todo esto, ¿cierto? Donde, por ejemplo, arriba van a estar los burgueses, vamos a dibujar una vez, y acá el pueblo bajo, los campesinos, artesanos, trabajadores, jornaleros, en fin, ¿ya? Va a seguir manteniéndose de esta forma. Van a haber distintos bandos políticos que van a ser los pelucones, los conservadores, pipiolos, liberales, estanqueros, ojiguinistas, por lo general un bando militar, y federalistas que van a ser como esta idea de querer ser como Estados Unidos, ¿ya? Acá hay una definición de cada uno. Los pelucones eran conservadores, católicos y ricos terratenientes, ¿ya? Es decir, grandes terratenientes muy conservadores en lo social. Los pipiolos también tenían plata, pero eran más jóvenes, ¿ya? Eran liberales, influidos por la idea de la Revolución Francesa. Ellos querían más un país basado más en las libertades individuales, en la libertad de expresión, en fin. El tema es que para nosotros hoy en día eso es básico, ¿cierto? Pero para esa época todavía va a haber gente que se lo cuestione, ¿ya? Y es así, la historia tiene esta parte de que para nosotros quizás los cambios son muy lógicos y siempre va a haber gente que se cuestione los cambios, siempre va a haber gente que tenga un poco más de miedo al adaptarse a lo nuevo. Hoy para nosotros hablar de libertad de expresión, libertad de pensamiento es algo básico, ¿cierto? Es algo lógico. No podríamos vivir nosotros de no poder tener estas libertades. Pero para esta época era tema. Es para que se hagan una idea de todos los procesos sociales que se van viviendo a lo largo de la historia. Y cómo siempre va a haber gente que diga sí y otros que no. Eso siempre se va a dar. La Revolución Francesa también se daba, ¿cierto? Estaban los moderados y los exaltados. Los exaltados querían los cambios ahora, ya, al tiro. Y los moderados decían, no, pero preguntémosle al rey, incluyamos al rey. ¿Cómo vamos a matarlo? ¿Cómo se le ocurre? ¿Cierto? En fin. Los estanqueros eran el grupo económico dirigido por Diego Portales, que mantenían un monopolio comercial de algunos productos, tabaco, naipe, etc. Ojo con los estanqueros, porque los estanqueros eran grandes comerciantes, pero comerciantes que buscaban el comercio con el exterior, ¿ya? A diferencia de los pelucones y pipiolos que eran patrones, por así decirlo, dueños de terreno en Chile, en fin. Los estanqueros se van a dedicar al comercio exterior. Entonces nuestro amigo, que aquí lo nombran, Diego Portales, va a ser clave en el futuro. Sobre todo porque con el hecho de ser un estanquero y comerciante del exterior, él va a tener muy buenas relaciones con Inglaterra, Estados Unidos, en fin. Van a estar los higginistas que perseguían el regreso de O'Higgins desde Perú. Si estuviera mi general, nada de esto pasaría. El general O'Higgins, por supuesto, no estoy hablando de otro, ¿ya? Eso decían ellos. Y los federalistas, que son un grupo dirigido por José Miguel Carrera, no, perdón, por José Miguel Infante. Carrera, no se sabe dónde está. Y que impulsó las leyes federales. Bueno, siempre se le ha tratado de esa forma a los grupos moderados.
hoy en día coloquialmente se les llama los amarillos, que son estos que, sí, vamos, vamos, pero no, ¿para qué tanto? No, 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 ya, basta. Se le conoce así a ese tipo de gente hoy en día. Pero no, claro, muchas veces los moderados tenían intereses por defender. Por ejemplo, en este caso los pelucones, ellos, claro, tenían una base católica, tierras, en fin. Para ellos la sociedad está establecida. No les conviene establecer cambios porque se les puede mover quizás su patrimonio, en fin. Y es por eso que durante este periodo van a haber tres tipos ya de constitución. Ninguna de estas va a prosperar, porque como se darán cuenta, hay 3 años y después la otra hay 2 años de diferencia. O sea, es un desorden. Por eso también se le trata de anarquía. Es un desorden total. O sea, una constitución no puede durar 2 años, muchachos, o 3. ¿Ya? Eh, lo normal, y digo de verdad, esto lo digo muy en serio, lo normal es que duren unos 50, 30 años, en fin. Así que no es tan descabellado lo que estamos haciendo nosotros en Chile, sobre todo de la forma en que se está haciendo. ¿Por qué? Porque muchas veces las nuevas constituciones, como en el caso de Venezuela, se establecen de una forma no democrática, ¿cierto? Pasó acá en 1980 porque la constitución que se estableció se redactó entre cuatro paredes y después lo único que hizo fue presentarse a la gente, ¿ya? Eh, pero en ningún momento la ciudadanía o el pueblo, como dicen los románticos por ahí, participó en la elaboración de esta. En Venezuela actualmente, hoy se critica mucho, vamos a ser como Venezuela, pero la diferencia es que Venezuela también estableció su constitución actual de una forma no, o idealmente democrática, mejor dicho, ¿ya? Ante eso, es muy distinto al proceso que estamos viviendo nosotros. Sí hay algo que yo coincido, que esto, si bien ayer gana la prueba y empezamos un proceso constitucional, eh, sí hay una gran responsabilidad ahora en la ciudadanía. Porque si bien ahora va a ser la primera vez en la historia que participa la ciudadanía en la elaboración de una constitución, hay una gran responsabilidad en ello, en que hay un compromiso, una información constante, que estemos informándonos y eligiendo a las personas que van a escribir esta constitución, porque ahora, si sale mal, va a ser culpa de la ciudadanía. Entonces, esto está recién empezando. Y hay que estar atento, hay que estar informado y hay que trabajar en esto. Hay que ir a los... Bueno, ustedes son pequeños, aún, pero no estaría mal que se informen también, ¿cierto? Ya que el país en el futuro, ¿cuánto? Ustedes tienen 13, 5, 6 años más, ustedes van a ser adultos y el país va a depender de ustedes. Van a participar en todas las decisiones. Y idealmente es eso. Necesitamos una ciudadanía empoderada. Lo que pasó ayer, fuera de todas las tendencias políticas, dejemos a la izquierda fome al lado, dejemos a la derecha fome al lado, es una cosa muy bella porque es la primera vez que la ciudadanía puede participar en un proceso como este. ¿Ya? Y eso es lo que quiero que quede y que les quede en su memoria para la historia. No lo encapuchado, ni la falta de los derechos humanos. Eso es tema de manejo político, netamente. Lo que quiero que quede en la historia y que va a quedar en la historia va a ser eso. Que por primera vez el pueblo participa en la construcción de sus propias leyes. Algo que es muy bonito, algo que fue escrito hace 200 años atrás por algún filósofo inglés en la Ilustración, al fin se lleva a cabo de una forma solemne. Bien, bien por Chile. Bien, muchachos, vamos a dejar la clase hasta acá, ya, debido a que nos pilló el tiempo, nos pilló el reloj. Y es que pasa esto con esta materia, son muchas cosas que explican al mismo tiempo y hay que estar atentos también. Si no hay mayores dudas, sugerencias ni preguntas, dejamos la clase hasta acá y que tengan una muy buena semana. Dígame.
Que usted igual tenga una buena semana. Gracias, muchas gracias. Gracias, Aileen. Que estén bien, muchachos. Cuídense mucho. Chao, profe. Chao, profe, cuídese.